menos 1,4, 0,2, 1,4, etcétera, ¿verdad? Si yo les pidiera hallar f de 0, f de 0 a qué debe ser igual. Es decir, tenemos que recurrir a los pares ordenados de esta función para ver a quién le corresponde 0. Por lo tanto, f de 0 a qué es igual. ¿A 2? A 2. Por lo tanto, f de menos 1 a qué es igual. A 4. Y así sucesivamente. ¿Sale? Eso es todo lo que tienen que hacer en este ejercicio. Nada más. ¿Sí quedó Ok. más o menos claro? Sí, ya. Muchas gracias, profe. Eso es todo, nada más. Para mí está muy fácil, ¿no? Pero bueno. Profe, yo tengo otra duda en el ejercicio número 8. 8. Vamos a ver el ejercicio número 8. Ok. Ahí sí que tienen que realizar las operaciones algebraicas de suma, Sí, producto y cociente, ¿verdad? ¿En sí, cuál de solo mi los? duda es en el primero, en el que f de x es igual a x y g de x es igual a 3 menos x. Tengo duda Sí. en cómo quedaría el dominio de esa función, de esas funciones. Ok, les comentaba cuando estábamos viendo operaciones con funciones, que, o también más adelante, en todo el capítulo 1, que para determinar el dominio de una función, nos debemos fijar qué tipo de funciones. Y recuerden que habíamos visto en clase un ejemplo de que f de x, por ejemplo, era igual a raíz cuadrada de x menos 1. Y cuando veíamos funciones racionales, por ejemplo, que tuviéramos x menos 1 sobre x cuadrada más 2x menos 8, ahí, por ejemplo, para que la función siga existiendo como tal, había que determinar o restringir el dominio. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos una raíz par, aquí lo que nos importa es que dentro del radical, el mínimo valor que debemos tener es 0, porque a partir de la raíz de 0 obtenemos raíces reales. Si nosotros obtuviéramos raíces negativas dentro del radical, entonces ya no serían números reales, ¿verdad? Serían números imaginarios. Pero como el dominio de las funciones, al menos lo que vimos en clase, debe ser siempre en el conjunto de los números reales. Entonces, las únicas reglas de correspondencia donde se tiene que restringir el dominio para que la función siga siendo función es en raíces pares y en funciones donde tengamos cocientes de polinomios. Son los únicos tipos de regla de correspondencia, al menos para este caso, en el que el dominio se tiene que restringir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en esta, si encontramos los valores de x tal que x cuadrada más 2x menos 8 se hace 0, en esos valores la función ya no es continua. Es decir, si nos acercamos a esas asíntotas verticales, ya sea que la función tienda a más infinito o tienda a menos infinito. Y en estos puntos la función ya no está definida. Por lo tanto, tenemos que restringir el dominio. En el caso que les pongo del inciso A, tenemos dos funciones lineales. ¿Cuál debe ser el dominio de esas funciones? Todos Es los decir, reales. exactamente, porque no existe un valor del dominio que se quede sin imagen. En este caso sí, ¿verdad? En estos dos tipos de reglas de correspondencia. Ahí va a haber valores de x. Si pusiéramos todos los números reales, habrá valores de x donde tendríamos, por ejemplo, en f de x del primer ejemplo, ahí tendríamos la imagen, un número imaginario, pero deben ser necesariamente números reales. ¿Sí? Entonces, por esa razón, restringimos el dominio en estos dos tipos de reglas de correspondencia. Y, por ejemplo, en g de x, pues es otra función lineal. Ahí, para cualquier valor de x del dominio, que son todos los números reales,
esos valores del dominio siempre van a tener una imagen real. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el dominio de f de x y g de x? Ya obteniendo esos dominios, los intersectan y realizan las operaciones. Ahí, por ejemplo, en el inciso A, cuando yo les pido q de x, ¿verdad? Es igual a f de x sobre g de x. Aquí necesariamente g de x, para que exista la operación cociente, debe ser diferente de 0. Ahí, por ejemplo, puesto que el resultado van a ser todos los reales, ¿en qué valor de x g de x hace 0? En 3. En 3, ¿verdad? Pero 3 pertenece al dominio de esa intersección, por lo tanto, ¿es posible realizar la operación cociente? Pues no, porque se hace un número entre ceros, ¿cierto? Y por lo tanto, aunque sea un único valor del dominio de la función donde g de x hace 0, por ese único valor, la operación cociente, ¿qué le sucede? Aunque en todos los demás números reales exista la operación cociente. Con uno solo de los valores que pertenezca al dominio de la función q de x, y si se hace 0, g de x, q de x ya no existe. ¿Vale? Ahí tienen que aclararlo, por ejemplo, cuando respondan esa parte. Muchas gracias, profe. Sí, ¿alguna otra duda? Profe, yo también tenía una duda. En el tercer ejercicio, en el inciso B, es que en la función, en la parte del denominador, no tiene como que otro número. Entonces, bueno, yo había entendido que el número que, no sé, ya estaba sumando, restando, o sea, con eso sacábamos el dominio. Entonces, ¿puede ser cualquier número real? ¿O cómo se El 3, el inciso B, Ajá. que es f de x igual a 1 sobre x, ¿cierto? Sí, profe. Es el inciso B. Ahí yo les pregunto que si esta regla de correspondencia define una función. Le tienen que decir si sí o si no, pero hay que argumentar por qué. De hecho, ya la siguiente parte les digo, para que sea función, ¿cuál debe ser su dominio? Entonces, bueno, es que yo ahí, porque no pude sacar el dominio, estaba pensando que no era una función, porque, bueno, por los otros ejercicios que vi, en la parte del denominador ponían, no sé, x más 1, y con el 1 se sacaba el dominio. Entonces, bueno, sí. ya no entendí. Ok. Aquí, para que, otra vez, puesto que es un cociente de dos funciones, debe ser de la forma h de x sobre g de x, ¿verdad? Que es una función racional, ¿cierto? En este caso, para que sea una función racional, ¿cómo debe ser g de x necesariamente siempre? Diferente de 0, ¿cierto? ¿En qué valor de x es igual a 0? ¿En 0? Pues en 0, nada más, ¿cierto? Por lo tanto, para que esta regla de correspondencia sea una función, ¿cuál debe ser su dominio? Todos los números reales, ¿no? Pero el 0 también es un número real. Excepto el 0. Exactamente, todos los números reales, excepto el 0. Ya definen su función. ¿Sí? Aquí simplemente, otra vez, como se explicaba hace un momento, si tienen un cociente entre dos funciones, vean que la función del denominador, ¿en qué valores de x se hace 0? Y se encuentran que en esos valores g de x hace 0, para que siga siendo función, pues esos valores los quitan del dominio, ¿cierto? Y en este caso, el único valor de g de x hace 0, pues exactamente en x igual a 0, porque nos quedaría 1 sobre 0, ¿cierto? Y entonces, para que sea función, f de x igual a 1 sobre x, ustedes me tienen que decir cuál debe ser su dominio. ¿Vale? Y nada más. Por ejemplo, si ustedes hubieran tenido 1 sobre x más 2, ¿cuál debe ser el dominio de esta función?
simplemente esto lo igualan a 0, despejan x y el valor que les dé lo quitan del dominio. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el dominio de esta función? Menos 2. Exactamente, el resultado es que en x es igual a menos 2, donde x más 2 se hace 0, ¿cierto? Por lo tanto, debe ser todos los números reales, excepto en el valor de x, donde x más 2 se hace 0. Pero en este caso tenían solo x, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Al parecer Creo que no. ya no. Gracias. Ok. Por ejemplo, en el inciso 1, todos los conjuntos de pares ordenados A, C y D son funciones. No, profe. ¿Cuál no es función? El D. El D, ¿por qué sería el D? ¿Qué dice la definición de función? Dice que una función, bueno, así como lo definimos en clase, es un conjunto de pares ordenados tales que ninguno de dos pares ordenados distintos tienen el mismo elemento, el mismo primer elemento. Ahora yo les pregunto, ¿el D no es función o sí es función? No es función. ¿Cómo son esos dos pares ordenados donde tienen el mismo primer elemento? Pues no es función porque tiene dos veces menos 5. Sí, pero ¿cómo es el segundo elemento de esos dos pares ordenados? Aquí deben preguntarse Iguales. si estos dos pares ordenados son distintos. Si lo son, entonces se ajusta a la definición de función. Si no son distintos, entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Y vuelvo a preguntar, ¿es función o no es función? No es función porque los primeros elementos se repiten. Bueno, se repite el primer elemento ahí donde menciona la compañera en menos 5 y menos 5. Ah, no, espere, ya entendí a qué se refiere. Es la misma. ¿La checaron bien? Sí, ya es la ¿Cómo misma, son es el estos dos mismo pares elemento. ordenados? O sea, simplemente se repite completamente el par ordenado, pero sí es función. Exactamente. Si se repiten, pues quitan uno, ¿cierto? Y ahora se preguntan, ¿es función? Sí. Sí, sí es Sí, es una función. función. Eso mero. Sí, ahí tienen que pues, ser un poquito observadores y ver bien todo el panorama, ¿verdad? En este caso tenemos dos pares ordenados iguales y la definición de función dice en dos pares ordenados distintos. Por lo tanto, ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo sí, profe, yo tengo duda en el 4, bueno, en el ejercicio 4, no entendí bien cómo hacerlo. Bueno, es que yo lo hice, pero creo que está mal, entonces, si me lo explica, por favor. Ok. Aquí, bueno, me preguntó unos compañeros, no sé si de esta sección o de otra. Ustedes tienen el dominio de f igual a menos un medio, coma, 0, coma, 2 tercios, coma, 5 medios, coma. El siguiente es un solo elemento, que es 1 más raíz cuadrada de 2. Todo eso es un solo elemento. Entonces lo que yo quiero es los pares ordenados con base en este dominio, es decir, a menos un medio, ¿quién le corresponde?
a 0, quién le corresponde, etcétera. De tal manera que a 1 más raíz de 2, quién le corresponde, ¿cierto? Es lo que yo quiero que me muestren el conjunto de pares ordenados si el dominio de la función son todos estos elementos. Obviamente yo les doy la regla de correspondencia. Con la regla de correspondencia, ustedes van a obtener la imagen de cada uno de estos elementos del dominio. Es decir, para cada elemento del dominio, tienen que sustituir en f de x igual a x cuadrada menos 2x, ¿verdad? ¿Cierto? Es decir, tomamos el primer elemento del dominio. Si x es igual a menos 1/2, f de menos 1/2, pues debe ser igual a menos 1/2 al cuadrado menos 2 por menos 1/2, ¿cierto? Simplemente sustituyen. Entonces, f de menos 1/2 es igual, menos 1/2 les da más 1/4. Luego menos por menos da más. 2 por 1/2 les da 1. Es decir, les queda 1 más 1/4, que es aproximadamente 1.25. Por lo tanto, a menos 1/2 le corresponde 1.25. Toman el siguiente elemento que es en x igual a 0, lo vuelven a sustituir, realizan operaciones y obtienen la imagen de 0 con base en esta regla de correspondencia. Y, por ejemplo, para x igual a 1 más raíz de 2, si quieren no ponerlo así, pues directamente realizan operaciones acá. Raíz de 2 es 1.4142 aproximadamente, más 1 nos queda 2.4142. Esto lo sustituyen en f y les queda f de 2.4142 y van sustituyendo y realizando operaciones para obtener su correspondiente imagen. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que hacer. Igual se hace para el inciso B. Toman cada elemento del dominio, lo sustituyen en f y obtienen la imagen correspondiente a cada elemento del dominio. ¿Sí? Es lo único que tienen que hacer. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, en el ejercicio 7 es muy similar al ejercicio 4. Ahí tienen que tomar cada elemento del dominio y lo sustituyen en su regla de correspondencia. Y solo ponen la imagen de la función, que es el resultado de haber sustituido cada elemento del dominio en su regla de correspondencia. Y eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Creo que no, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces ahora sí, continuamos con el capítulo 2, ¿verdad? Profe. Sí. Yo tengo una duda respecto al examen. ¿Cómo va a ser la dinámica del examen? Lo que he venido haciendo es que, por ejemplo, si el examen es el lunes, pues tendrían todo el lunes para realizar el examen. Es decir, tienen hasta la medianoche para entregar el examen. ¿Sí? ¿Y lo va a mandar así igual como un documento Word?
Sí, igual como documento Word y ustedes lo suben a la plataforma. De hecho, por favor, todas las actividades súbanlas a la plataforma Teams, ¿sí? De hecho, sí, para que yo pueda calificarlas ahí y cuente, pues. Ok, profe, Pues, muchas gracias. y el examen también lo voy a subir a la plataforma y ahí mismo ustedes suben las respuestas. Y tienen si el examen es este lunes que viene, hasta la medianoche de ese lunes. Sí, está bien, profe, gracias. Sí. Ok. Pues nosotros habíamos visto algunos ejemplos de sucesiones aritméticas, ¿verdad? Y lo que nosotros queríamos hacer es encontrar una fórmula general que nos permita hallar cada uno de los términos de estas sucesiones aritméticas. Y entonces, habíamos visto la diferencia de la diferencia, ¿verdad?, entre estos términos, y eso lo íbamos a llamar D. Y lo íbamos a sustituir en L, ¿verdad?, ya que es el primer término con A y su diferencia de diferencia era 1. Una vez que aplicábamos L, aplicábamos la fórmula para suma, que es A más L por N sobre 2, que era sumar el primero y el último término, lo multiplicábamos por el número de sumandos y lo dividíamos entre 2. De tal manera que el enésimo término de esta sucesión ¿verdad? Habíamos encontrado que esta era igual a 1 más 2 más 3 más etcétera, más n, que lo obteníamos con L, y que al sumarlos aplicábamos suma. Y habíamos obtenido n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Eso quiere decir que con esta fórmula íbamos a encontrar cualquier término de esta sucesión aritmética sabiendo únicamente la ubicación del término que quisiéramos hallar. Es decir, n determina la ubicación del término dentro de en este caso ya es una serie aritmética. Y entonces, esta suma la podemos poner de manera compacta usando una notación, la llamada notación sigma. Entonces, esto es igual, ¿verdad?, a la suma es igual a 1 hasta n de los k sub i. Este k sub i toma la forma del último sumando del enésimo término, que era n, ¿verdad? Y entonces esta suma, de hecho 1 más 2 más 3, etcétera, más n, es representado por esta notación sigma, y esto es igual a n por n más 1 sobre 2, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo hallar el quinto término de esta sucesión, entonces lo único que tenemos que hacer es, como es el quinto término, ese quiere decir que n es igual a 5. Aplicamos la fórmula para esta sucesión, mejor dicho, para esta serie, y decimos la suma desde igual a 1 hasta 5, es decir, del 1 hasta el quinto término, que es sumar todo esto, ¿verdad?, de los k sub i, pues es igual a 5 por 5 más 1 sobre 2. Es decir, nos va a dar 5 por 6 entre 2. Y el quinto término de esta serie aritmética debe ser 15. Y en efecto, el quinto término, espero que sí se vea. A ver, voy a subir. Aquí tenemos inciso A.
exactamente el quinto término es 15, ¿verdad? Esto quiere decir que con este ejemplo particular, que esta fórmula, en efecto, nos permite obtener cualquier término de esta serie aritmética sabiendo únicamente la ubicación del término. ¿Sí? Y entonces nosotros ya podemos hallar hasta el término 100 de esta serie aritmética, ¿verdad? Siendo únicamente n igual a 100. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, si yo les pregunto hallar el sexto término de esta serie aritmética, ¿qué tienen que hacer? Sustituir igual el número 6 en la fórmula que ya nos dijo. Exactamente, si hacemos n igual a 6, simplemente sustituimos para esta fórmula en particular, ¿verdad? Porque tenemos 4 fórmulas distintas, desde n igual a 1 hasta 6, de los k sub i, y esto es igual a 6 por 6 más 1 sobre 2. Nos queda 6 por 7, 42 entre 2, debe ser 21, ¿verdad? Por lo tanto, el sexto término de esta serie aritmética, pues es 21. Y aquí tendríamos el sexto término. Y así sucesivamente. Ahora si yo les pido ayer el término 15, simplemente hacen n igual a 15, lo sustituyen en la forma y les queda 15 por 15 más 1 entre 2 y realizan operaciones. Y eso es todo. ¿Vale? Sí, profe. De hecho, si se acuerdan, partimos de un caso particular y hemos realizado una generalización. Es decir, cuando obtenemos una fórmula que describe a cada uno de los términos de una sucesión aritmética, lo que hacemos en realidad es transformar una sucesión aritmética en una serie aritmética, ¿verdad? Recuerden que al principio del capítulo habíamos definido que era una sucesión y que es una serie, ¿verdad? Entonces, una serie no es más que una sucesión que se representa por medio de una notación. Y entonces ya tenemos una serie aritmética. Ok. Profe, disculpe, ¿qué decía que significaba K sub i? K sub i es parte de la notación sigma, ¿verdad? Nosotros tenemos la suma desde igual a 1 hasta n de los K sub i era igual a n por n más 1 sobre 2, ¿verdad? Nosotros tenemos que el enésimo término será igual a 1 más 2 más 3, etcétera, más n, donde n representaba, donde K sub i representa la forma del enésimo sumando del enésimo término. En este caso solo es n, por lo tanto debe quedar como K sub i, ¿sí? Veamos ahora la segunda serie aritmética. Vale, gracias. Sí, y ahorita van a ver cómo cambia. En lugar de K sub i vamos a poner la forma que tiene. O sea, va a quedar de manera similar a la forma del enésimo sumando del enésimo término. Por ejemplo, la sucesión del inciso B. Voy a ponerlo aquí abajo. Habíamos visto que era 1, 4, 9, 16, 25. ¿Verdad?
al crecimiento del crecimiento, es lo que me faltó en la otra sesión, lo habíamos llamado D. Una vez que obtenemos D, ¿verdad? Se aplica L, que es igual a más n menos 1 por D, donde A es el primer término y D sería el crecimiento del crecimiento entre los términos de esta sucesión aritmética. Una vez que encontramos L, ¿verdad? Nosotros vamos a aplicar suma, que es igual a más L por n sobre 2, ¿verdad? Y entonces aquí habíamos visto como el crecimiento del crecimiento era 2, es decir, la diferencia de la diferencia era 2, entonces el enésimo término pues era igual a 1 más 3 más 5 más 7 más, etcétera, más. Para este enésimo sumando aplicábamos L y era igual a 2n menos 1, ¿verdad? Y esta suma, ¿a qué era igual? Al aplicar la fórmula suma, encontramos que 1 más 3 más 5 más 7 más 2n menos 1 era igual a n cuadrada. Ajá. Es lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Y entonces, estos sumandos, ¿verdad? Como es muy largo escribirlo, nosotros podemos compactar esta suma a través de la notación sigma. Y entonces decimos que es la suma desde igual a 1 hasta n, y tomamos la forma de k sub i, debe tomar la forma del último sumando. Sería 2k sub i menos 1, y esta suma es igual a n al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí en la notación sigma introducimos la forma del enésimo sumando, pero en términos de k sub i. En el anterior ejemplo, pues aquí solo era n, solo entonces era aquí k sub i. Por ejemplo, voy a escribir arriba. Por ejemplo, hallar el quinto término de esta serie. Usamos la fórmula que obtuvimos acá, ¿verdad? En este caso, n es igual a 5. Lo que quiere decir que la suma es igual a 1 hasta 5 de los dos k sub i menos 1. Como es igual a n al cuadrado, pues debe ser 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 25. Y como pueden ver, el quinto término exactamente es 25. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el sexto término? ¿26? ¿Cuánto, perdón? 36, exactamente, ¿verdad? Porque sería n igual a 6, la suma es igual a 1 hasta 6, esto es igual a 6 al cuadrado, y 6 al cuadrado es 36. El séptimo término es 49, el octavo término es 64, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esta fórmula, que es muy práctica, podemos hallar cualquier término si nos dicen cuál es su ubicación dentro de la secuencia de esta serie. Pues vayan anotando sus formulitas. Y de hecho ya les voy a subir las lecturas del capítulo 2
igual para que respondan el cuestionario y deduzcan las fórmulas de ese capítulo. Ok. Profe, disculpe, es que de verdad no puedo entender cómo consiguió bueno, cómo consiguió las fórmulas de N. ¿Está? Ajá, Ok. sí. Vamos, regresamos si quieres. Vamos a tomar el mismo ejemplo, ¿verdad? Que sería la de la segunda sucesión, el inciso B. Nosotros tenemos que la secuencia de esta sucesión es 1, 4, 9, 16, 25, ¿verdad? En la clase antepasada, si no mal recuerdo, habíamos visto cuál es el crecimiento o la diferencia entre los términos de esta sucesión. Aquí la diferencia es 3, 5, 7 y 9, ¿verdad? La diferencia entre cada término. Y aquí la idea era encontrar un valor constante de crecimiento. Así es que nos preguntamos, ¿cuál es el crecimiento del crecimiento? O la diferencia de la diferencia, es decir, ¿cuál es la diferencia entre estos segundos términos? Aquí la diferencia es 2, ¿verdad? Y como es un valor constante de crecimiento, entonces a 2 lo llamamos D. Y entonces aquí habíamos visto que cada término se puede ver como la suma de otros números cuya diferencia entre esos números o entre esos sumandos debe ser 2. Por ejemplo, aquí tenemos 1 es igual a 1, 4 es igual a 1 más 3, la diferencia es 2, que es esta. 9 es igual a 1 más 3 más 5, y otra vez la diferencia entre estos términos es 2, etcétera. De tal manera que el enésimo término, ¿verdad?, de esta sucesión pues tendrá que verse como la suma de otros números cuya diferencia entre esos sumandos debe ser 2, que sería 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11, etcétera, más etcétera, ¿verdad? Yo les preguntaba esa vez en clase, ¿cuál debe ser la forma del enésimo sumando, que lo tenemos aquí, del enésimo término? Y entonces para eso usábamos L, que ya lo habíamos determinado en una clase anterior. Decimos, usando L, ¿verdad? Recuerden que es A más N menos 1 por D, ¿verdad? Donde A, recuerden que lo habíamos definido siempre como el primer término. El primer término de esta sucesión es 1. Y la diferencia, habíamos determinado que era el valor constante de crecimiento, que se dio en el crecimiento del crecimiento, y en este caso D es igual a 2. Y entonces aplicábamos L. Entonces L es igual a 1 más N menos 1 por 2, ¿verdad? Y esto es igual a 1 más, multiplicamos 2 por N, 2N, menos por más da menos, 1 por 2 es 2, ¿verdad? Tenemos 1 menos 2 nos da menos 1, nos queda 2N menos 1. ¿Sí? Y entonces la forma del enésimo sumando, del enésimo término, es 1 más 3 más 5 más 7, etcétera, más 2N menos 1. ¿Sí? Y yo les decía, bueno, pero aquí lo que nos interesa es
saber a qué es igual toda la suma de estos sumandos, es decir, a qué es igual 1 más 3 más 5 más 7, etcétera, hasta más 2n menos 1. Y entonces nosotros utilizábamos una fórmula que también dedujimos. Entonces yo les preguntaba, ¿verdad? Esta suma, ¿a qué es igual? ¿Sí? Y entonces usamos otra fórmula que también dedujimos en clase, que la habíamos llamado suma. Este es igual al primer término más el último. Recuerden que esto lo sacamos con L, el primero más el último, multiplicado por el número de sumandos dividido entre 2. ¿Sí? Y entonces, en este caso, otra vez A es igual a 1 y L, como usamos esta fórmula para obtener el enésimo sumando del enésimo término, pues debe ser igual a 2n menos 1. Y entonces, esta suma de todos estos sumandos, ¿verdad? Pues debe ser igual, ahí dice que es 1 más 2n menos 1 por n sobre 2. Simplemente realizamos operaciones. Aquí tengo 1 menos 1 se hace 0 y nos queda 2n sobre 2 por n. Multiplicamos n por n, nos queda 2n cuadrado sobre 2. 2 entre 2 nos da 1, por lo tanto nos queda n cuadrada. Ajá. Y entonces, para esta serie aritmética, es decir, toda esta suma la podemos compactar a través de la notación sigma. Y entonces esto va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n. Aquí debería, siempre en la notación sigma va una letra que llamamos k sub i. Pero esto va a depender de la forma, en este caso, que tenga el último sumando del enésimo término. Y entonces, en lugar de poner n, ponemos k sub i. Y será 2k sub i menos 1. ¿Y esto a qué es igual? Pues nosotros aplicamos la fórmula suma y vimos que era igual a n cuadrada. Y obtenemos una fórmula general para hallar cualquier término de la sucesión del inciso B. Y las demás sucesiones se obtienen de manera similar. De hecho, yo les voy a dejar de ejercicio otras 4 sucesiones aritméticas que van a determinar sus fórmulas generales tal como lo hicimos acá. ¿Vale? Pero será en su momento. Más o menos quedó claro cómo se obtienen estas fórmulas. Sí, profe, ya la entendí muy bien. Gracias. Ok, sí. Entonces vamos con la sucesión del inciso C. Y todo es repetitivo y se hace de manera similar, ¿verdad? Entonces, la sucesión del inciso C. Habíamos visto que era 1, 5, 12, 22, 35. De tal manera que, bueno, aquí encontrábamos aquí su diferencia, el crecimiento de crecimiento era 3, y entonces aplicábamos L, que es igual a más n menos 1 por d, ¿verdad? Una vez que habíamos deducido esta fórmula, habíamos visto cuál era el enésimo término. Profe, Como aquí la diferencia... ¿Dónde? disculpe, ¿no podría subir un poco más su cámara? Es que Perdón. no puedo ver. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está. Muchas gracias. Ok.
Me avisan, por favor, para subir o bajar, ¿sale? Es que me estoy yendo muy arriba. Ok. Entonces habíamos visto que la sucesión era 1, 5, 12, 22, 35. Aquí la idea era, otra vez, encontrar una fórmula general que nos permita hallar cualquier término de esta sucesión aritmética. Para eso habíamos encontrado que el crecimiento de crecimiento era 3, ¿verdad? Después podemos irnos directamente y aplicábamos, bueno, a través de L íbamos a ver cómo eran los sumandos del enésimo término. Como la diferencia es 3 entre los sumandos, ¿verdad? Entonces, el enésimo término tendría los siguientes sumandos, que sería 1 más 4 más 7 más 10 más 13 más, aquí aplicábamos L, ¿verdad? Para obtener el enésimo sumando. Y habíamos visto que el enésimo sumando aplicando L, en este caso A es 1 y la diferencia es 3. Aplicábamos L y habíamos encontrado que L, que es esta parte que tenemos aquí, era igual a 3n menos 2, ¿verdad? Yo les preguntaba, bueno, ¿a qué es igual esta suma? Para ver cuál es esa suma, nosotros aplicábamos la fórmula suma, ¿verdad? Que es A más L por N sobre 2. Ya vimos que encontrado, si sustituimos el primer término, L por N sobre 2, nos queda que es 1 más 3n menos 2 por N sobre 2, ¿verdad? Esto es igual a 3n menos 1 por N sobre 2, ¿verdad? Y entonces es igual a 3n cuadrada menos N sobre 2. Y entonces, toda esta suma, ¿verdad? Que tenemos acá, la podemos compactar por medio de la notación sigma. Y entonces decimos, la suma desde igual a 1 hasta n, y nosotros queremos saber cuál es la forma que debe tomar K sub i, pues nos basamos en L. Como es 3n menos 2, pues debe ser 3K sub i menos 2. Y esto es igual a lo que hallamos, 3n cuadrada menos n sobre 2. ¿Verdad? Y esta es la fórmula compacta de la serie del inciso C. Entonces, por ejemplo, otra vez, por ejemplo, hallar otra vez el quinto término de esta serie. En este caso, como es hasta el quinto término y n nos dice la ubicación del término que queremos encontrar, entonces n tiene que ser igual a 5. Y entonces aplicamos la fórmula compacta que encontramos. Entonces va a ser igual. Entonces la suma es igual a 1 hasta 5, ¿verdad? De los 3K sub i menos 2. Y esto es igual a 3 por 5 al cuadrado menos 5 sobre 2, ¿verdad? Y entonces esta es igual
Estamos aplicando esta fórmula. Lo que sí vamos a hacer son operaciones. 5 al cuadrado es 25 por 3, nos da 75 menos 5 sobre 2. Es decir, 70 entre 2 nos va a dar 35. Exactamente, y en efecto, el quinto término, pues es 35, ¿verdad? Que aquí tenemos el quinto término. Por lo que podemos hallar cualquier término de esta serie aritmética, sabiendo únicamente la ubicación dentro de la secuencia de ese término. Por ejemplo, ¿cuál debería ser el sexto término? ¿Cuál debe ser el sexto término? En este caso, ¿cuánto debe valer n? Sería el sexto término 51 y valdría 51. 6. Exactamente, n igual a 6, por lo tanto, el sexto término es 51, ¿verdad? Simplemente realizamos operaciones, sustituyendo la fórmula y encontramos el término que se nos pide. Ok. Y veamos cómo queda la fórmula compacta para la sucesión del inciso D. Que en este caso ya sería una serie. Porque vamos a encontrar una fórmula general o una notación por medio de la cual se describen los términos de esta serie. Entonces, la sucesión del inciso D. Sus términos son 1, 6, 15, 28, 45, etcétera, ¿verdad? Otra vez aquí, la diferencia entre los términos, habíamos encontrado que era 4. Entonces, al aplicar L, encontrábamos la forma del enésimo sumando del enésimo término. Y entonces habíamos visto que el enésimo término como la diferencia entre sus términos es 4, pues debe ser 1 más 5 más 9 más 13 más 17 más etcétera. Y aplicando L y siguiendo la lógica de las sucesiones anteriores, recuerden que la sucesión del inciso A era n, la sucesión del inciso B era 2n menos 1, la sucesión del inciso C, el enésimo sumando del enésimo término era 3n menos 2, por lo tanto, para el enésimo sumando del enésimo término de la sucesión del inciso 4, pues debe ser 4n menos 3. Y lo obtenemos a partir de L. ¿Sí? Y entonces, de forma compacta, bueno, aplicábamos suma, ¿verdad? Que es igual a más L por n sobre 2. Aquí ya es el primer término, nos queda 1 más L, que es 4n menos 3, y lo multiplicábamos por n y lo dividíamos entre 2. Y entonces esto es igual a, si no mal recuerdo, era 2n cuadrada menos n, ¿verdad? Sí, porque aquí nos queda 4n menos 2, ¿verdad? 4 tiene mitad, nos queda 2n. Menos 2 sobre 2 nos queda 1. 2n por n, 2n cuadrado, menos 1 por n nos queda n. Por lo tanto,
Por lo que de manera compacta, ¿verdad? Esta suma de estos sumandos quedaría como la suma es igual a 1 hasta n. Tomamos la forma general de para k sub i como 4k sub i menos 3. Sería 4k sub i menos 3. Y esta suma, ¿verdad? Habíamos visto que es 2n cuadrada menos n. ¿Sí? De tal manera que otra vez, ahora por ejemplo, si queremos hallar, por ejemplo, hallemos el cuarto término de esta serie. Puesto que es el cuarto término, pues tenemos que hacer n igual a 4. Y entonces si aplicamos la fórmula por medio de la notación sigma, nos queda la suma de igual a 1 hasta 4, ¿verdad? De los 4k sub i menos 3. Esto es igual a 2 por 4 al cuadrado menos 4, ¿verdad? Es decir, aquí nos queda 16 por 2, nos da 32, menos 4, ya nos queda 28. Y en efecto, el cuarto término es 28. Y así sucesivamente. ¿Dudas, preguntas? No, profe, creo que no. Gracias. Okay. Aquí, por ejemplo, usamos los incisos A, B, C y D para las sucesiones aritméticas, ¿verdad? Para las sucesiones geométricas vamos a ver otros ejemplos y los vamos a enumerar como 1, 2, 3, 4 y 5. Más para ir aclarando, ¿no? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas. Aquí la dejamos. Y entonces, su examen sería el lunes, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, si no hay dudas, aquí la dejamos. Entonces, si quieren, no hay clase el lunes y yo les pongo su examen a la hora que toca clase. De ahí hasta la medianoche tienen para entregarlo. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Sí, profesor. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Gracias. Bueno, Gracias, estuvo el Gracias, examen. profesor. Hasta luego. Y hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Sí, nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde. Sí, hasta luego, nos vemos.